Cordial saludo, me llamo Iván Andrés Sánchez Ortiz, soy profesor titular de la Universidad de Nariño en Colombia y me encuentro adscrito al Departamento de Recursos Hidrobiológicos de esta institución. En esta oportunidad voy a presentar una breve reseña sobre un artículo de investigación relativo al desempeño de un decantador de lecho móvil asociado a un reactor de biopelícula en membrana aerada, ambos bajo un sistema de recirculación para acuicultura dedicado al cultivo de tilapia. La autoría de este trabajo corresponde a Adriana Mutumbajo y Benavides, Tsunao Matsumoto y este servidor. Tenemos la alegría de haber publicado nuestro artículo en la revista MBZ Córdoba en el número 1 del año 2016. El objetivo principal de nuestra investigación fue evaluar la eficiencia de la remoción de la materia orgánica y de los sólidos que se generan en la producción intensiva de tilapia nilótica en un sistema de recirculación acuícola. Como materiales y métodos, cabe mencionar que el sistema de recirculación, operado bajo condiciones de laboratorio, dispuso de un tanque con una biomasa de tilapia del orden de 21,7 kilogramos por metro cúbico, cultivada en un tanque con un volumen útil de 1 metro cúbico. Para ello, entonces, se estudió el desempeño de las unidades de tratamiento del efluente del tanque de cultivo, que consistieron en un decantador de lecho móvil, como lo podemos observar en este sector, el cual fue operado con un tiempo de retención hidráulica del orden de 0,6 horas y cuyo efluente pasó por un reactor de biopelícula de membrana aerada, que se observa aquí en el extremo derecho de la figura, con un tiempo de retención hidráulica de 1,2 horas en su operación constante. También, para efectos de hacer el monitoreo de los parámetros de calidad del agua evaluados, se realizaron las mediciones periódicas de la demanda bioquímica de oxígeno, es decir, DBO, demanda química de oxígeno de QO, y los sólidos totales, así como los sólidos suspendidos totales. Aquí se presentan algunas imágenes asociadas al ensayo de la DBO, la de QO y la serie de sólidos. Como resultados más relevantes se puede mencionar que el decantador de lecho móvil contribuyó de una manera muy importante a la remoción de la materia orgánica y de los sólidos generados en la unidad de cultivo. Por su parte, el reactor de biopelícula de membrana aerada contribuyó a la remoción de la materia orgánica por la vía biológica. Las eficiencias de remoción promedio total para los parámetros monitoreados fueron del orden del 88,7% para la DBO, 88,4% para la de QO, 67,2% para los sólidos totales y del orden de 97,1% para los sólidos suspendidos totales. En estas figuras se presenta en los ejes de las ordenadas la concentración en miligramos por litro del parámetro monitoreado y se podrá apreciar también tres grupos de valores. El primero de ellos correspondiente a los datos registrados en la entrada del decantador de lecho móvil, es decir, las concentraciones que salían del tanque de cultivo y que ingresaron al decantador. En el segundo grupo de valores se puede apreciar las concentraciones registradas a la entrada del reactor de biopelícula por membrana aerada, es decir, el efluente del decantador de lecho móvil. Y finalmente, los valores que se aprecian en la tercera parte del gráfico corresponden al efluente del reactor de biopelícula de lecho móvil, es decir, el efluente final que retornaba hacia la unidad de cultivo. En este caso en particular, se puede apreciar que para la DBO las concentraciones oscilaron hasta un valor máximo del orden de casi 120 miligramos por litro, con un valor promedio ligeramente inferior a los 60 miligramos por litro en el efluente del tanque de cultivo. En lo que se refiere al efluente del decantador de lecho móvil que ingresó al reactor de biopelícula de membrana aerada, se registraron concentraciones menores con un valor promedio del orden de los 9 miligramos por litro y su efluente registró a su vez unas concentraciones ligeramente menores con un valor promedio cercano a los 6 miligramos por litro. La eficiencia de remoción promedio para la DBO fue del orden del 88,7%. En lo que se refiere a la de QO,
pues se pudo apreciar que la concentración media estuvo ligeramente inferior a los 250 miligramos por litro y a la salida del decantador de lecho móvil pues se registró una variabilidad interesante de los valores, pero con concentraciones en términos medios inferiores, desde luego, con una concentración media cercana a los 60 miligramos por litro y a la salida del reactor de biopelícula, pues concentraciones aún menores para la de QO, con un valor promedio ligeramente inferior a los 30 miligramos por litro. Recordando que la eficiencia de remoción promedio de la de QO fue del orden del 88,4%. Pasando ahora a los resultados correspondientes a los sólidos, en lo que se refiere a los sólidos totales, la concentración media en el efluente del tanque de cultivo estuvo muy cercana a los 1000 miligramos por litro y se puede apreciar pues que el decantador de lecho móvil ejerció su trabajo en términos de la remoción de este parámetro con un valor promedio en su efluente cercano a los 400 miligramos por litro y a la salida del reactor de biopelícula de membrana aerada se registraron valores similares a los de su entrada y eso se explica en virtud del desarrollo, el crecimiento de la biopelícula que al alcanzar ciertos espesores eh, empieza a sufrir un desprendimiento y es arrastrada como efecto del aire que es inyectado en el reactor de biopelícula y también del flujo de líquido tratado que está circulando y que a su vez puede arrastrar algunos fragmentos de esa biopelícula, lo cual se ve registrado, se ve manifestado en las concentraciones tanto de materia orgánica como de los sólidos de su efluente. La eficiencia de remoción promedio de los sólidos totales fue del orden del 67,2% y ya para lo que corresponde a los sólidos suspendidos totales, la concentración media registrada en el efluente del tanque de cultivo estuvo muy cercana a los 600 miligramos por litro, mientras que en el efluente del decantador de lecho móvil pues ya se observó una eficiencia bastante interesante en términos de la remoción de este parámetro, con una concentración media superior a los 50 miligramos por litro y a su vez el reactor de biopelícula de membrana aerada realizó su trabajo en términos de una remoción adicional de los sólidos suspendidos totales, muy probablemente por la estabilización de la materia orgánica por la vía aerobia y cuyas concentraciones promedio en el efluente fueron del orden de hasta unos 30 miligramos por litro. Por lo tanto, se puede registrar una eficiencia de remoción promedio de los sólidos suspendidos totales del orden de un 97,1%. Para finalizar, se puede concluir entonces que el tren de tratamiento que se evaluó, es decir, el decantador seguido del reactor biológico, demostraron un buen desempeño en términos de la remoción de los parámetros de calidad del agua evaluados asociados a la materia orgánica y a los sólidos, y eso garantizó el mantenimiento de la calidad del agua bajo condiciones favorables para el cultivo de la tilapia. Y algo que vale la pena resaltar es que estas unidades de tratamiento se operaron bajo tiempos de retención hidráulica relativamente bajos, lo cual contribuye a que en el momento de diseñar y ejecutar estos sistemas se va a demandar de volúmenes y áreas menores para las unidades de tratamiento. Mil y mil gracias por su atención.